Padre Santo, una vez más comenzamos este tiempo y comenzamos este tiempo pidiendo que uses este tiempo. No solamente venimos aquí para comentar sobre un libro, queremos hacer mucho más. Queremos que este libro nos lleve a entender mejor sobre la palabra y nuestro deseo es que como resultado de haber pasado este tiempo estudiando juntos, leyendo, comprendiendo estos temas, que podamos ver victoria en nuestras vidas y así de esta forma que Cristo sea glorificado en nosotros. Te lo pedimos ahora en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a comenzar y como siempre intentamos hacer algunas preguntas de repaso. Así que la primera pregunta que tengo es, el autor habla de la responsabilidad dependiente. Bueno, igual nosotros lo comentamos un poco diferente, pero esa idea de que hay una responsabilidad y hay una dependencia. ¿Qué es lo que significa esto? ¿Qué fue lo que vimos en cuanto a esta responsabilidad dependiente? Dije que no estaba aquí la semana pasada, se libra del repaso. Y por cierto, vale lo que está haciendo Andrea, que no está haciendo trampa, está mirando la hoja de la semana pasada, eso sí que vale también. Habla de Dios es soberano en mi lucha espiritual. Vale, Dios es soberano en mi lucha espiritual, correcto. Es una dependencia del Espíritu con el Espíritu Santo. Vale, nosotros dependemos del Espíritu Santo. Ahora, cuando decimos que dependemos del Espíritu Santo, ya nuestra lógica dice, bueno, entonces que lo haga Él. Dependo de Él, que lo haga Él. Pero luego entra la parte de la responsabilidad. ¿Qué responsabilidad tenemos nosotros? La palabra, la Biblia, el Santo habla a través de la Biblia. Bien, y bueno, esa segunda pregunta, guarda ese pensamiento. Vimos ese pensamiento de hacer morir el pecado. O sea, dependemos del Espíritu Santo para esto, pero también nosotros tenemos cartas en el asunto. Y eso es lo que vamos a comentar un poco más hoy. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo para nosotros para que podamos tener victoria sobre el pecado? Arantxa. A través de la palabra nos habla. Sí, correcto. También antes, ¿no? Sí. Filipenses Filipenses 2, 12 a 13, que creer como el hacer. Correcto. Dios está constantemente obrando. No solamente lo que es el hacer nos ayuda cuando, bueno, nos ponemos a lo que decíamos, esta responsabilidad nuestra. No solamente nos ayuda, sino que pone el deseo. Es precioso que no es que Dios diga, bueno, el día que queréis, luego os voy a ayudar. Dios incluso pone en nuestro corazón el deseo y luego después nos pone también la fuerza para poder obedecer. Bien, ¿alguna contestación más en cuanto a lo que hace el Espíritu? Si alguien está conectado que también quiere decir algo. Bien, Maribel. Vale. Bien. Bueno, habías comentado también, nos convence del pecado usando la palabra y a veces incluso obrando directamente en nuestros corazones. Bien, entonces, vamos a edificar sobre este pensamiento y vamos a mirar el capítulo 6. De alguna manera, el capítulo 6 es el último capítulo en una sección, porque a partir de aquí ya entramos en lo que el autor llama los pecados respetables. O sea, ya entramos en una serie de pecados que muchas veces pasan por debajo del radar y no nos parecen tan serios
como otros pecados. Entonces, lo que quiere hacer el autor aquí es darnos pues y he puesto aquí unas pautas generales de cómo tratar nuestros pecados. Luego después en cada sección del libro que vamos mirando a continuación, por supuesto vamos a ver pues ideas específicas de cómo podemos tratar con el orgullo, con el murmullo, con estos pecados que luego después veremos. Pero en sentido general, ¿qué podemos hacer? Y también comento que lo que vamos a ver aquí, en un sentido, es un resumen de los primeros 5 capítulos. Entonces, varias cosas que vamos a ver aquí nos van a llevar otra vez a recordar, sí, hace 3 semanas me acuerdo que Jeremy estaba hablando de este tema, porque no es que el capítulo 6 es totalmente nuevo. Bien, entonces, primeramente empiezo con estos mismos textos que comentamos la semana pasada cuando hablamos de la responsabilidad nuestra. Y estos 2 textos que tenemos aquí, Romanos 8, 13 y Colosenses 3, 5, y ese pensamiento de hacer morir. Y está puesto como no lo que el Espíritu Santo hace, y nosotros inconscientemente, mira, se ha muerto en mí, sino que nosotros tenemos la responsabilidad de hacer morir el pecado. Entonces, no sé si alguien dijo algo, escuché algo, pero bien. Pues vamos a continuar y aquí una pequeña frase del libro dice, antes de estudiar algunas áreas específicas de los pecados aceptables o respetables, una vez más, que todo el mundo lo tenga clarísima, que no hay pecados aceptables y pecados respetables. Hay pecados. Nuestra perspectiva puede ser pecados justificables, pecados no tan malos, pecados, pero Dios, desde la perspectiva de Dios, no hay. Pero antes de estudiar, dice, quisiera presentar algunas instrucciones en cuanto a cómo confrontar los pecados. Bien, entonces, vamos a entrar en estas 7 pautas generales y ya en la hoja, los que tenéis la hoja, vamos a ir comentando esto. Bien, el primer punto que tenemos aquí, ya veis en la hoja, dice, siempre debemos poner cualquier pecado bajo la luz del Evangelio. ¿Recordáis cuando comentamos esto de predicar el Evangelio a ti mismo? Y comentamos, a ver, eso es un poco de repaso también. El Evangelio, ¿para quién es? Para el pecado. Es para pecadores, es para pecadores en primer lugar. El que no es pecador, el que piensa que no es pecador, pues dice, a mí que me... ¿Decía Cristo algo en cuanto a esto? ¿Qué decía Cristo? Que los sanos no necesitan médico. Dice, los sanos no necesitan médico, que no son sanos. Pero podemos comprender en nuestro mundo, hay personas que tienen una enfermedad importante en el cuerpo y no lo quieren saber, lo quieren ignorar. Piensan que si van al médico va a ser peor. Y entonces, de repente mueren enseguida porque no han querido ir, pensando que eran sanos, y ese pensamiento lo podemos aplicar espiritualmente. Bien, entonces, ¿qué significa eso de poner el pecado bajo la luz del Evangelio? Bueno, vamos a leer de Colosenses 2, 13 y 14. Jeremy, ¿puedes comenzar? Que vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Bien, ¿cuál es la idea central de este pasaje? ¿Qué nos está diciendo?
Es largo. Dice mucho. Dios nos ha dado vida. Estando muertos, ¿Vale? Dios nos ha dado vida. Perdonó, anuló, ¿Vale? ¿Qué pecado fue, qué pecado está tratado en la cruz de Cristo? ¿Qué pecado? Todos. ¿Habrá algún pecado que se escape, no? No. Está tratado en Cristo. Me encanta este versículo, ¿no? Ese pensamiento de que el acta de los decretos que había contra nosotros. Imagina una denuncia con tu nombre. Ese papel que pone tal y tal, ha sido acusado de esto. Ahora, en nuestro sistema, claro, una acusación es una acusación, todavía no está probado, pero eso está probado, eso es el acta contra nosotros. Dice, esto fue clavado a la cruz de Cristo. Eso es un consuelo muy grande para nosotros cuando tratamos el pecado, sabiendo que hay perdón para todos los pecados. Es verdad que la Biblia habla de un pecado que no tiene perdón. ¿Qué entendemos sobre el pecado que no tiene perdón? Algunos dirían, claro, el asesinato, eso no tiene perdón. Eso no es verdad. ¿Qué dice la Biblia? Dice, el que blasfema contra el Espíritu Santo, que es un rechazo, pero curiosamente no menciona a Cristo, sino el Espíritu Santo, el que rechaza la obra del Espíritu Santo, no hay perdón de este pecado, pero pensadlo, ¿quién es el que nos hace ver el pecado? El que nosotros hemos rechazado. Entonces, para la persona que se ve pecadora, para la persona que ve, he pecado, obviamente no ha cometido el pecado imperdonable que comentan las Escrituras, por lo cual entendemos que para la persona que se ve pecadora hay perdón para cualquier pecado. Esto es muy importante, que prediquemos el Evangelio. Y otra cosa, ¿dónde está el perdón? Según este texto que hemos leído aquí, ¿dónde está el perdón? Está en la cruz. No está en mi capacidad de hacer recompensa a la gente contra quien he pecado. No está nunca he vuelto a hacer este pecado. Está en Cristo. Esto es el Evangelio, lo que está diciendo el autor. El segundo punto que comenta, bajo de ver nuestro pecado a la luz del Evangelio, vamos a leer estos textos. Primeramente, Romanos 3, 21, 22, Aranza y Natal, Filipenses 3, 9. Romanos 3, 21 al 22. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios en medio de la fe de Jesucristo, para todos los que creen en él, porque no hay diferencia. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. ¿Qué tienen en común estos dos textos? ¿Cuál es el tema principal? La justicia. Pero no es la justicia nuestra. No es que yo me porto bien y hago todo lo que tiene que hacer. ¿Recordáis al joven que vino a Cristo? Y dice, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida? Y Cristo dice, bueno, ¿sabes los mandamientos? Y dice, todo esto lo he hecho desde mi juventud. ¿Qué más? ¿Qué más me falta? O sea, él pensaba que era justo. Él pensaba que había hecho todo esto. Curiosamente, Jesús podría haberle dicho, no has hecho todo esto. Y de aquella vez, y podría haber empezado a nombrarle todos sus pecados. Pero interesante, Jesús le llama con misericordia, con amor. Nos dice que mirando, pues lo quería
Y dice, vale, vende todo lo que tienes y vente y sigue. Salvación no está en la venta de las posesiones. La salvación está en Cristo. ¿Y qué fue lo que dijo el chico? Se entristeció y dice, no puedo. ¿Dónde estaba el pecado de su corazón? En el amor al dinero, a sus posesiones, y no le permitía venir a Cristo de todo corazón. No habla de la justicia nuestra que podemos hacer, habla de la justicia de Dios, la que es por la fe, por la ley, ese pensamiento de que cuando ponemos nuestros pecados a la luz del Evangelio, vemos primeramente que hay perdón por el pecado, y no solo eso, sino que la perfecta justicia de Dios, no solamente la tenemos, sino que el Espíritu Santo sigue obrando más y más de esta justicia que es de Dios. Así que primeramente volvemos a este punto, a la importancia de recordar el Evangelio y nunca dejar que tratar el pecado sea algo que, me voy a esforzar para intentar ser mejor persona. Eso no es el Evangelio. Voy a dejar que primeramente Cristo perdone ese pecado y que Dios obre en mi vida una justicia que realmente es lo que agrada a Dios. Esta cita que pongo aquí abajo dice, no hay motivación más grande para confrontar el pecado en nuestra vida que saber que estas dos gloriosas verdades del Evangelio, saber estas dos gloriosas verdades del Evangelio. Ese pensamiento de que hay perdón y hay justicia. Así que empecemos por este punto, pero vamos a continuar por el segundo. Por cierto, en hoja, pues veis Colosenses 2, Romanos 3, Filipenses 3, y podéis apuntar, pues, perdón y la justicia de Dios ahí en estos huecos. El número 2, debemos aprender a depender del poder habilitador del Espíritu Santo. Una vez más, repasando lo que habíamos dicho, esa responsabilidad y dependencia que comentamos la semana pasada, pues aquí vuelve al autor a este punto otra vez y dice, tenemos que aprender a depender. No permitamos que nuestra responsabilidad nos haga olvidar que estamos realmente, que dependemos del Espíritu Santo. Este texto lo leí antes, pero quería volver a verlo sencillamente para sacar esa frase, que si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir, y antes enfoqué, o sea, puse la atención en hacer morir, que es nuestra responsabilidad, pero notemos, no es que estoy haciendo morir por cuenta, sino que es por el Espíritu. Realmente, por mi cuenta, tengo poca esperanza de realmente hacer morir. Los del mundo, los que no conocen a Cristo, pueden vencer hábitos, pueden quitarse malos hábitos. Tristemente, a veces se hace mediante reemplazamiento, o sea, quitan un hábito malo con un hábito menos malo. Yo he escuchado a gente decir, hablando de la droga, sí, yo salí de la droga por medio del alcohol. Eso no es mejor, supongo. Supongo que has quitado una cosa malísima y ahora solo tienes una cosa mala. Pero qué bonito en Cristo realmente, por el Espíritu, podemos tener victoria. Y eso es importante. Ahora, el autor, bueno, está aquí, no importa cuánto hayamos crecido en lo espiritual, jamás lograremos superar nuestra necesidad constante del poder del Espíritu Santo. Y quería resaltar ese pensamiento porque no es diciendo, si eres un cristiano nuevo, necesitas el Espíritu Santo. No.
No. Lo que quiere decir el autor y lo que queremos enfatizar es todos necesitamos al Espíritu Santo. Ahora, el autor usó una ilustración. Yo he cambiado su ilustración solo un poco, pero yo saqué esta foto y sinceramente me hizo mucha gracia esta foto. A ver, ¿os hace gracia esta foto? Sí. ¿Qué falla en esta foto? ¿Qué falla? Que tienes el pan allí tostado a la perfección, ¿no? Que estos bagels, como los llaman así, ¿no? Baguettes. Los baguettes, y están así morenitos y tal, y en la imagen ves que no está equipado. ¿Esto funciona así? Ahora, yo quería usar esa ilustración porque me parece una ilustración tan importante. Para que funcione este aparato, ¿qué tiene que tener? Tiene que tener en conexión a la red, tiene que estar enchufado. El motor, bueno, su ejemplo era sobre un motor, pero era muy difícil hacer una foto de un motor. Así que yo lo cambié para un aparato de la cocina, pero sinceramente Cristo decía lo mismo, pero con una ilustración de su tiempo. Él no habló de la tostadora. ¿Cuál fue la imagen de Cristo? La vid. ¿Qué pasa si yo cojo, en mi casa tengo la parra y hay, pues de la parra hay, ¿dónde está Luis? Para darme la parra, ¿cómo está? ¿Dónde está la uva? El sarmiento que tiene racimo de uva. Si lo cojo y digo, pues mira, yo no quiero salir para coger uvas, lo voy a cortar y lo voy a entrar. Falta un mes para que se madure la uva, pero lo voy a traer dentro. ¿Cómo voy? Cuando lo entro, esa cosa que parecía tan bonita ahí en la parra, cuando llegue a mi casa empieza se queda en nada. ¿Por qué? Separados de mí no podéis hacer nada. Y eso es importante que nosotros también tengamos en cuenta, que cuando hablamos del Espíritu Santo, hablamos en serio. Necesitamos la obra del Espíritu Santo. Número 3. Dice, aunque dependemos totalmente del Espíritu Santo, al mismo tiempo debemos reconocer que tenemos la gran responsabilidad de dar pasos prácticos para enfrentar nuestro pecado. Y lo he hecho un poco más corto. Debemos reconocer que tenemos la gran responsabilidad de dar pasos prácticos para enfrentar nuestro pecado. Esto ya lo comentamos al principio y entonces voy a continuar adelante. El texto que puse aquí es el autor lo puso en el libro y lo tengo. Creo que está bien, pero a veces yo creo que se puede abusar esta frase. Entonces, lo digo con cautela, ¿no? Pero ese pensamiento trabaja como si todo dependiera de ti y al mismo tiempo confía como si no trabajaras. Bueno, eso está luchando por expresar ese equilibrio que necesitamos en la vida, que no depende de nosotros, pero a la vez soy responsable. Y de alguna manera esta frase busca encontrar ese punto de equilibrio. Muchas veces he escuchado lo mismo en cuanto a la oración. Ora como si todo dependiera de Dios y luego trabaja como si todo dependiera de ti. Y hay que tener mucho cuidado con ese tipo de pensamiento, pero lo que tenemos que tener es mantener ese aspecto de jamás caer sencillamente en ese pensamiento de decir, bueno, si el Espíritu Santo quiere que yo sea santo, pues que empiece ya. Y dicen, no. Tú buscas al Espíritu Santo y dices, yo quiero hacer todo lo que pueda hacer, pero necesito que tú obres en mí. Este es el pensamiento que tenemos aquí.
En cuarto lugar, debemos identificar áreas específicas de pecados aceptables o pecados respetables o pecados que nosotros a veces justificamos. Ese pensamiento de decir, conviene que yo analice mi vida y que diga, ¿dónde fallo? ¿Dónde tengo tendencias de cometer estos pecados? Cuando hacemos estos capítulos, espero que en cada capítulo tengamos sensación de que yo a veces hago esto. Yo necesito esto también. Maribel y yo tuvimos que hacer una clase en la universidad, que para mí era una de las clases más incómodas que hice. Era una clase de cómo trabajar con niños con necesidades especiales. Antes se decía discapacidades. ¿Pero por qué era incómodo? ¿Te pasó lo mismo? ¿Qué fue lo que te pasó, Camila? No te acuerdas lo que... Para mí era incómoda la clase porque cuando hablaban de un cuadro, o sea, los niños que tienen esto hacen esto y esto y esto, y yo decía, yo a veces hago esto. Pues hoy vamos a hablar de este problema. Las señales son, yo a veces hago esto también. Y digo, cada semana la clase tenía la sensación como que yo creo que algo falla en mí, que siempre, si tenemos esta sensación con este libro, va a ser bueno. Cuando leemos del pecado que trata, si decimos, yo a veces hago esto, fantástico, esto es justo lo que Dios quiere. En vez de resistir eso y decir, bueno, a veces lo hago, pero no pasa nada. Eso no es tan importante. Eso sería ir en la otra dirección. Debemos decir, sí, Señor, esto es un problema para mí también. No quiero permitir eso. Y por lo tanto empezamos a identificar cosas en nuestra vida que Dios quiere cambiar en nosotros. El autor nos dice, pide o pida al Espíritu Santo que le ayude a ver si existe algún patrón de pecado en tu vida, algo que puede ayudarle a hacer morir el pecado, es precisamente anticiparse a las circunstancias o acontecimientos que lo provocan. Bien, el punto 5. Debemos emplear algunas escrituras, versículos de las escrituras que se apliquen a cada uno de los pecados sutiles. Conocemos este versículo del Salmo 119, pero es bueno, no debemos ignorarlo simplemente porque es archiconocido. Lidia, ¿puedes leer el Salmo 119, 11? O sea, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Ese pensamiento de coger los dichos de Dios y almacenar, guardar en el corazón, y el resultado es para que no tropiece, para que no peque contra Dios. Una pregunta. Aquella tarde en que el rey David se levantó de su siesta y subió al tejado del palacio y ahí paseando por la tarde vio a la mujer de Urías. Si él hubiera tenido en su corazón ese texto de los Salmos, no pondré cosa malvada delante de mis ojos, no me pegará, eso es nuestra traducción, pero este es el pensamiento que él dice. Si él tuviera en su mente ese texto y ese texto estaba como si Dios le estuviera gritando a David, David, no pongas, no permitas delante de tus ojos algo que es mi voluntad. Pues a lo mejor David no se hubiera quedado de más tiempo esta tarde ahí en el tejado
y hubiera evitado toda una cadena de pecados. Cuidado, el pecado empezó en el tejado. El pecado no empezó en la habitación del rey. Empezó en el tejado. El pecado era ahí. Mandar para informarse quién era la mujer era un pecado también. Enviar el mensaje a la mujer era un pecado también. Y cuando se presentó la mujer, era un pecado seguir en esa dirección. ¿Entendemos la importancia de usar la palabra? He puesto también cómo enfrentó Jesús las tentaciones. Cada vez que se presentaba Satanás con la tentación, Jesús decía, escrito está. ¿Sabéis de dónde estaba citando? Sabéis que las 3 citas que él da salen del mismo libro de la Biblia. ¿Cuál era? Deuteronomio. Eso. Deuteronomio. Jesús cita 3 veces de este libro que muchas veces hemos saltado porque a veces es difícil y Jesús lo tenía memorizado. Os prometo que Jesús no tenía un rollo de Deuteronomio con él en el desierto. No, era imposible, pero lo tenía en la mente y cuando venía la tentación, sacó los textos. Si sabemos que tenemos un punto débil, tenemos un texto memorizado para que vuelva a nuestra mente, para cuando estamos en la tentación, poder sacar la palabra de Dios. ¿Lo tenemos? Debemos tener. Y de hecho, os animo en cada capítulo de estos, sobre todo cuando dices, este capítulo tenía mi nombre, era para mí este capítulo. Busca textos para que cuando tú te encuentres con esa tentación, te viene a la mente la palabra de Dios. Eso es el arma que podemos usar para realmente ganar la victoria sobre el pecado. Para hacer morir el pecado, tenemos las Escrituras y debemos usarlas. Número 6. Debemos cultivar la oración. Interesante que cuando estamos hablando de este tema, que es hacer morir, debemos siempre volver a la oración. ¿Cómo podríamos hablar de este tema sin hablar de la oración? Es absolutamente fundamental. Aquí yo tengo 2 pensamientos aquí. Andrea, ¿quieres leer el primer pensamiento? Dice, la oración planificada y consistente, reconociendo nuestra necesidad del Espíritu. Tienen en la hoja, podéis poner la oración planificada y consistente. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué es la oración planificada y consistente? Área, bien, consistente. Lo tenemos como parte de nuestra rutina diaria, que oramos y pasamos tiempo con el Señor. No sé si habéis escuchado alguna vez una persona decir, no, yo simplemente espero para el momento que siento el deseo de orar. Bueno, sentir el deseo de orar es precioso y debe venir para todos. Pero cuidado, habrá momentos que no sentimos el deseo de orar. ¿Qué debemos hacer cuando no sentimos el deseo de orar? Pero más que nunca, orar en esos momentos. Sí, Camila. Si puede decir personalmente, claro, es cuando no me siento como orar, digo al Señor que no me siento a orar. Y mismo como en el pecado, me voy a ir pidiendo que me da que Él tiene. Que Él debe orar, que me enseñe también el deseo. Que Él, según Romanos 5:5, derrame su amor en mi corazón para Él, para poder orar. Y siempre. Sí. Y yo digo lo mismo en cuanto a la iglesia. Porque de vez en cuando me dicen, no es de la iglesia porque no tenía ganas. Y digo,
es el tiempo que más necesario es estar en la iglesia. Porque por lo mismo, o sea, cuando, primeramente lo que ha dicho Camila, de ser honestos con Dios. Si los salmos nos enseñan algo, nos dicen que podemos orar honestamente. El salmista es muy honesto con Dios. Le cuenta exactamente lo que siente. Y podemos hacer lo mismo. Podemos decir, Señor, no siento el deseo de orar contigo en esta mañana. Pero cuando lo hacemos, ¿qué es lo que pasa? ¿Dónde terminamos? Siempre con el deseo. Y lo mismo en la iglesia. Puede ser que una mañana dices, oh, venir a la iglesia hoy, no tengo ganas. Vente a la iglesia y deja que Dios cambie ese y ponga en ti el deseo. Pero en cuanto a la oración, necesitamos la oración planificada, es decir, voy a leer la palabra y luego después voy al Señor y voy a hablar con el Señor sobre lo que me ha enseñado la palabra. Lo hago si deseo o si no deseo, lo voy a hacer. Voy a asegurarme de que lo voy a hacer todos los días. Y en la oración podemos hablar con el Señor sobre nuestro deseo de abandonar pecado y de crecer en él. Pero no es el único tipo de oración. Juan, lee el punto 2 aquí. Dice, la oración breve, espontánea, cada vez que nos encontramos en situaciones que podrían inducirnos a cometer el pecado. Aquí tenemos la oración breve y espontánea. ¿Qué significa espontánea? En el momento que lo necesitas, eres lo más. No lo habías 5 minutos antes, no tenías pensado 5 minutos, voy ahora. No es, tiene el momento y nuestra reacción es la oración. Qué bonito que la oración, podemos hacer eso. No podemos hacer esto en todos los ámbitos de la vida. Yo estaba un poco... y mi WhatsApp, un alumno, porque estamos intentando concertar una cita, una tutoría, debería decir. Es un chico. Nos lleva en la dirección equivocada. Y era por medio de la herramienta que utilizamos normalmente, es muy difícil una conversación. Entonces digo, mira, te voy a dar mi WhatsApp, mándame un mensaje y nos ponemos de acuerdo de cuándo hacer esa tutoría. Y entonces hicimos esa tutoría y creo que le dije incluso, mira, yo te di mi número personal, pero confío que harás un uso responsable de esta información. Tal. Bueno, nada, hizo el examen, sacó un 3 con algo en el examen y cuando publiqué la nota del examen, en mi móvil, tengo un mensaje. Mira, acabo de ver mi nota, no estoy conforme con mi nota. ¿Qué ha pasado? ¿Qué? Y digo, claro, tenía la forma de espontáneamente, ¡pum!, de mandarme un mensaje y no me hizo mucha gracia. No me hizo mucha gracia porque no es el uso correcto. Vamos, para esto él tiene la herramienta normal para escribirme. Pero con Dios, Dios jamás nos va a decir, oye, eso era mi WhatsApp personal. No es para usar en cualquier momento. Tú no puedes orar así. Yo soy el rey del universo, no me puede molestar en cualquier momento. Todo lo contrario, la oración en cualquier momento podemos y debemos ir al Señor en la oración. Bien, entonces la importancia de la oración y el séptimo y último punto, debemos involucrar a otros creyentes en nuestras luchas contra el pecado sutil. No tenía... Oh, sí que lo tenía. No lo puse en la hoja. Pero, Camila, ¿puedes leer Eclesiastés 4, 9 y 10? Son dos, no, porque tienen mejor parte de su trabajo. Porque si cayeron, no le vendrá a su compañero. Pero hay de solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Muchos comentan este texto
en el contexto del matrimonio. Y es verdad que es un principio que se puede aplicar al matrimonio. Pero también es verdad que el texto continúa y habla de una cuerda de 3 dobleces. Y también he escuchado a los que dicen que el matrimonio es el esposo, la esposa y Dios. Y en ese sentido, bueno, vale, se puede entonces aplicar ese texto al matrimonio. Pero yo creo que Eclesiastés realmente no está hablando específicamente, exclusivamente del matrimonio en este contexto. Y el autor aprovecha este texto para comentar esa verdad que no está de más, si estamos luchando con un pecado, pues involucrar a otro creyente y decir, mira, yo estoy luchando con este tema, ¿podrías ayudarme? Sencillamente, podrías llamarme una vez a la semana y preguntarme, ¿cómo vas en tu lucha con este pecado? O si en algún momento tú me ves que yo empiezo a decir algo que es inapropiado, ¿me podrías ayudar a parar y decir, cuidado? O sea, hacer una ayuda de esta forma. ¿Qué impedimentos hay en hacer esto? ¿Qué nos impide de hacer esto? El orgullo. El orgullo. ¿Cómo voy a decir a una persona lo que realmente es mi debilidad? ¿Tiene sentido para nosotros como cristianos si realmente vamos en serio en cuanto al pecado? Que dejemos que nuestro orgullo nos prive de ese recurso. ¿Hay algo más que nos impide de hacer esto? Nos decimos mentiras como que somos los únicos. Pero luego empieza hablando con gente, yo soy el único. Sí. Y pues engañándonos. Nos puede ayudar porque esta persona a lo mejor tiene luchas parecidas y a lo mejor esa persona a lo mejor ha pasado por delante de nosotros, nos puede decir, mira, yo luché mucho con esto, no quiero decir que soy perfecto, pero para mí me ayudó mucho y nos puede, mira, yo tengo unos textos que he memorizado, ¿puedo compartirlos contigo? Qué bien tener eso. Y a lo mejor funciona al revés, a lo mejor tenemos una persona que dice, yo nunca había pensado que tenía un problema, pero ahora que estoy conversando contigo, veo que yo también tengo un problema con esto. Vamos a hacer esto los dos juntos. Y eso puede ser de mucha bendición. Bueno, este pensamiento, bonito es tener una iglesia, porque esto no funciona saliendo ahí al parque y al primero que nos pasa ahí en el parque. Oye, perdón, mira, yo tengo un problema con este pecado, ¿me puedes tú...? Ese no es el contexto para esto, ¿no? Dios nos ha dado el contexto perfecto en la iglesia, porque tenemos un grupo de hermanos, somos familia, nos vemos de manera constante, debemos vernos de manera constante, y por lo tanto tenemos el contexto perfecto para tener ese tipo de apoyo los unos con los otros. Y quiero animar a que aprovechemos de estos recursos, porque realmente la iglesia es mucho más que sencillamente, bueno, vengo el domingo y cantamos juntos, escuchamos el sermón y luego después tomamos el café y algunos postres ricos. Pues, luego después está ese aspecto de la parte horizontal de la iglesia. Recordáis que la iglesia tiene un propósito vertical, que nosotros nos juntamos a adorar al Señor, pero también tiene la parte horizontal en que nuestra meta es ser de edificación a nuestros hermanos. Y por lo tanto, debemos aprovechar este tiempo y recibir edificación y ser de edificación a los hermanos. Bueno, los 7 puntos o las 7 pautas aplica el Evangelio, eso es el repaso. Depende del Espíritu Santo. Reconoce tu responsabilidad, eso de la semana pasada.
identifica pecados específicos. El libro ya lo ha hecho también y nos va a pasar por ahí, pero podemos adelantar el libro y podemos realmente en cualquier momento que el Espíritu Santo nos trae convicción del pecado, apuntarlo y decir, ya lo tengo en mi radar, sé lo que Dios quiere hacer en mí. Y pedir perdón. Cuando hemos pecado contra otra persona, ese patrón bíblico de arrepentimiento que nos lleva a pedir perdón. El 5, memoriza y aplica versículos apropiados. 6, cultiva la práctica de la oración, tanto la práctica constante como la espontánea. Y finalmente, involucrar varios creyentes contigo. Esos son los 7 puntos que tenemos aquí. Y bueno, para completar el círculo, tengo un último texto para Maribel, para leer. Recuerda que tu corazón es el campo de batalla entre la carne y el espíritu. Gálatas 5:17. En esa guerrilla, la carne a veces se aprovechará. Conforme enfocas en pecados específicos para tratarlos, y tu situación puede empeorar antes de mejorar. No te desanimes, no es raro. El Espíritu Santo usará los momentos de desobediencia y derrota para ayudarte a ver lo arraigados que están los pecados sutiles y tu total dependencia de su poder. Que a veces queremos que las cosas sean muy fáciles. Sí, vamos a intentar crecer y luchar contra el pecado. Y luego después nos damos cuenta de que, es difícil. Es difícil porque soy pecador. No nos desanimemos. Vamos a seguir adelante, vamos a dejar que el Espíritu Santo siga esta obra y pues sigamos mortificando pues estos pecados. Que Dios pues alumbra en nuestra vida. Dios pone el foco y dice, aquí quiero trabajar en ti. Y decimos, sí, Señor, queremos que obres en nosotros en cuanto a esto. Bien, pues vamos a orar. Después hay preguntas que alguien quiere hacer, lo podemos hacer. Padre, pedimos que efectivamente tomemos en serio ese tema del pecado. Como hemos visto hoy en este pequeño repaso de lo que hemos visto hasta este punto en el libro, queremos que tú obres en nosotros. No queremos tolerar y expulsar pecados en nuestra vida que no te agradan a ti, sino que más bien queremos que tu Espíritu Santo siga obrando en nosotros para erradicar todo lo que no pertenece a nuestra vida. Queremos que así, de esta forma, tú seas glorificado en nosotros. Oh Padre, pido por favor que nos des la visión de ver lo que tenemos que ver en nuestras vidas y luego es para confiar en ti, que tú puedes vencer el pecado en nosotros y vayamos avanzando en esa guerra espiritual que hacemos. Pedimos esto para que Cristo sea glorificado en nosotros y en su nombre oramos. Amén. Muy bien, pues